La vida de los seres humanos está marcada por cientos y cientos de actividades que conforman todo el engranaje de la vida de los seres humanos, de la humanidad de todos los tiempos. Y hay actividades laborales, actividades educativas, de todo orden, ¿verdad? Actividades de gobierno y muchísimas más. Están el deporte, la ciencia, la cultura misma, la moda, el cine, bueno, un sinfín de actividades propias de la vida de los seres humanos. Y en todas ellas, de tiempo en tiempo, hay personas que sobresalen en esa actividad, que destacan de una manera especial y, bueno, pues se crea una fama, un prestigio y cobran una importancia enorme, un reconocimiento enorme y de alguna manera pues son reconocidos como los más grandes en aquello. Existen los más grandes actores, los más grandes deportistas y así, en toda actividad. Y bueno, y a veces hay quienes pues llegan se les llega a dar el nombre de héroes. Fue tanta su fama, su grandeza, que se les considera como héroes. Y eso no ha dejado fuera a la vida religiosa, a los cristianos. No estamos fuera de tener esa perspectiva de estrellato. Sí, también en el cuerpo de Cristo, en la vida cristiana desde los inicios e incluso en lo que sería la relación de los hombres con Dios, siempre han existido grandes personajes que destacaron por alguna razón o por muchas razones y que para nosotros son íconos de la fe, por ejemplo, de su relación con Dios. Siempre han existido, actualmente existen y bueno, sería un tema controversial, pero yo diría que los verdaderos hijos de Dios debemos abstraernos por completo de esa magia que lleva a muchas personas a admirar de una manera impropia a otras personas, convirtiéndolos en ídolos, a eso me refiero, ¿no? Entonces, sí, pero sí hay hombres y mujeres en la Biblia que con una gran presencia, con un gran ejemplo de vida. Y bueno, antes de que empiece el cuchicheo de mi decoración de hoy, pues yo creo que ya más o menos lo entendimos, ¿no? Hoy estaba por aquí hace ratito meditando en lo que iba a grabar y de pronto pues vi a este superhéroe, ¿verdad? Porque los hombres han ido un poco más allá. Tienen a sus héroes reales, pero entraron en el mundo de la fantasía y bueno, crearon sus personajes. Y hay un montón de personajes que tienen cierta magia y hacen que las personas pues los miren, los admiren, quieran verlos y se les adjudican hasta poderes especiales, ¿verdad? Entonces aquí era lo que tenía a la mano. Creo que por ahí tengo otros aquí en el bazar. Si encuentro otros los voy a usar para esta serie creo que puedan ser 5 o 6 videos, a lo mejor 7.
de capítulos de oro. Y hay un capítulo que tradicionalmente en el cuerpo de Cristo se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Ya sabes que hablo del capítulo 11 del libro de Hebreos, los héroes de la fe. Y sí, en ese capítulo Dios nos habla de estas personas, hombres y mujeres, que destacaron de una manera especial. Y en la parte final de este capítulo, para mí es más bella cuando nos habla no de los héroes de la fe, sino cuando nos habla de los superhéroes de la fe. Ya platicaremos de ello. Entonces, aquí está. Bueno, pues hoy me acompaña un superhéroe, un héroe ahí de los clásicos, el Spider-Man, el Hombre Araña, y con ciertos poderes especiales. Bueno, pues aquí lo puse, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya está. Entonces, déjame entrar en materia, déjame ir a buscar el capítulo 11 de Hebreos. Bueno, pues ya estoy aquí. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que no tomé mis otros lentes. Puedo leer con estos, ¿verdad? Pero me siento un poquito más cómodo con los otros. Pero bueno, pues voy a empezar a leer, y si tengo algún problemita me voy a parar para ver ahí mis otros lentes que dejé por allá. Bueno, pues ya está. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Bienvenidos a este capítulo donde hablaremos de los héroes de la fe, y finalmente los superhéroes de la fe. Muy bien, pues dice así el versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, este es un versículo muy súper conocido, un versículo que se ha dicho por siempre, ¿verdad? Y se seguirá expresando este versículo, que nos da una fuerza especial, nos da un conocimiento de un misterio del reino de Dios, hablando de la fe. Y es pues la fe la certeza de lo que se espera. Bueno, esto de la fe, en términos sencillos, directos, es el creer en este caso, la fe en Dios es creer en Dios, creerle a Dios. Y ahí empieza todo. Esta palabra fe es el principio realmente de una relación con Dios. Yo sé que se han predicado incontables predicaciones sobre la fe, y se va a seguir predicando de la fe. Y qué bueno que nosotros estudiemos la fe, valoremos la fe, entendamos la fe, porque con fe, que es la base de nuestra relación con Dios, con fe, dice que el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la fe, que yo no voy a dar un estudio sobre la fe, o sea, no es el propósito, pero lo que quiero decir es que cuando buscamos en la Biblia lo que Dios nos enseña sobre la fe, verdaderamente nos transporta a una dimensión gloriosa. Es la puerta para entrar a la dimensión divina. Son los ojos espirituales
que nos permiten ver a Dios, ver el reino de la luz. La fe, que en algunas escrituras pues, nos dice que es más valiosa que el oro, más valiosa que las piedras preciosas, en fin. La importancia de la fe en nuestra vida no se compara con nada. En otras palabras, recordemos que la misma escritura dice, sin fe es imposible. Creo que aquí lo dice más enseguida, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. O sea, un fundamento vital para poder acercarse a Dios es la fe. Y sin fe estamos muertos. La fe nos da vida. La fe nos permite ver. La fe nos permite oír el mundo espiritual. La fe nos transporta más allá de lo natural. Nos confirma, nos enseña que hay otro reino, el reino de Dios. Hay un reino espiritual. Nosotros vivimos en un mundo terrenal, en un mundo físico, con las limitaciones, que son muchas, las limitaciones de la vida humana, de la vida material. Pero cuando permitimos que la fe sea en nosotros, y esa fe la produce Dios, esa fe en nosotros. Cuando nosotros nos disponemos en una actitud de vida correcta delante de Dios, reconociendo, creyendo, por fe. Ahora, esto de la fe, atención con esto, por favor. La fe es esa acción de creer sin tener que pasar aquello que crees por ningún argumento, por ningún razonamiento, por ninguna comprobación. Simplemente ves aquello, oyes aquello y lo crees. Sin necesidad de que te lo demuestren. Sin necesidad de investigarlo. Lo crees. Ese es un nivel de... Es más, lo crees sin entenderlo. Crees aquello que dice Dios. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Bueno, yo lo creo. No necesito entenderlo, no voy a investigarlo, nada. No quiero que me lo demuestres, nada. Lo creo. Te creo, Dios. Hablamos de una fe poderosa, de una fe que sobrepasa los límites físicos, los límites naturales, los límites de la física, de la química, de la naturaleza. Es una fe que va más allá. Tú me dices que, o yo leo aquí, que Dios
resucitó a Lázaro, yo lo creo. No me interesa saber cómo lo hizo. No voy a poner ningún entendimiento en ello. Nada, nada. Aquí dice que Dios resucitó a Lázaro. Yo lo creo. Y hablamos de una fe que, aunque vengan argumentos en contra de eso que estás creyendo, aunque vengan 1000 argumentos en contra, no les haces caso. Tú le crees a Dios. Tú le crees a Dios. Entonces hablamos de una fe perfeccionada, de una fe superior. Hay quienes creen, ahora, en cierta medida, creen un poco. Porque cuando estudiamos la fe en la Biblia, nos enseña que hay niveles de fe. Hay quien tiene poquita fe, otros tienen más fe, otros tienen más fe, otros tienen más fe, y que la fe se perfecciona. Se va perfeccionando. Pero repito, yo no estoy aquí para hablar de la fe, pero quise hacer estas meditaciones sobre este tema que creo que si vamos a buscar entender este capítulo 11 del libro de Hebreos, que todo él está basado en la fe, pues tenemos de entrada, es un requisito indispensable, pues al menos saber qué es la fe, entender un poco de la fe, pero con el entendimiento bíblico. Bien. La fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Bueno, aplicado a las promesas de Dios, a las palabras que Dios dice, esa fe nos va a dar una certeza. Así, una certeza completa. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo creo. Y no voy a permitir que argumentos de las tinieblas, argumentos humanos, argumentos científicos, lo que digan los expertos, no me interesa. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Atención con esto. Dios dice que debemos comer sal, que debemos tener sal en nuestros cuerpos. La ciencia dice que no, los expertos dicen que no. A mí no me interesa lo que digan los expertos. No me interesa. Yo le creo a Dios. Ya sí, hay expertos en todas las áreas, pero el más experto, el único experto perfecto en todo es Dios. Y yo le creo. Yo le creo. Actualmente, en una degeneración de principios y de valores, la humanidad se está volviendo loca. Y en el tema del matrimonio, por ejemplo, se habla de una igualdad. Eso es diabólico, totalmente diabólico. Y se dan sus argumentos, miles de argumentos. Pero si aquí dice que el hombre es cabeza de la mujer y que el hombre es la imagen de Dios, que el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia, y que así con la relación como es con Cristo, con la iglesia, así debe ser entre el esposo y la esposa. Yo le creo a Dios. Cristo es la cabeza. El esposo es la cabeza.
y en la relación entre Cristo y la iglesia, que está muy bien explicada en la Biblia. Habla de que la iglesia debe estar sujeta a Cristo y que la esposa debe estar sujeta al esposo. Yo lo creo. No me importa lo que digan los expertos actuales, no me importa, ¿verdad?, cualquier otro argumento. Déjenme ver si logro ponerlo. Bueno, voy a pararme un poquito para tratar de volver a ponerlo. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya se me complicó un poquito, pero veamos. De alguna manera estaba colocado. Bueno, vamos a ver. Quisiera ver si hubiera aquí algo para... Pues ya se complicó. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, y si lo ponemos acá. Bueno, pues a ver aquí. Bien. Pues ya lo puse del otro lado, porque quiero continuar con esta enseñanza. Y si los expertos, llámense consejeros, llámense psicólogos, llámense lo que usted quiera, no me importan, no me interesa lo que digan. Yo le creo a Dios. Y si en la relación de Cristo con la iglesia está sujeta, la iglesia está sumisa a Cristo, y Dios nos dice que así debe ser la relación matrimonial, pues yo le creo a Dios en su palabra. Y pudiéramos dar muchos más ejemplos de muchas cosas donde vamos a encontrar filosofías contrarias a lo que dice Dios en su palabra, pero nosotros tenemos que aplicar correctamente la fe. Hay que creerle a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Hay que aplicarlo así. La certeza de lo que se espera, la seguridad. Es así como dice Dios. Sí, como dice Dios, así es. Dice la convicción de lo que no se ve. Ahora usa la palabra convicción. Hay que estar totalmente convencido. Aunque no lo vea. No necesito verlo. Le creo. Le creo. Me encanta cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué creísteis? ¿Por qué? Porque vistes, has creído. Pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Amén. 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 La convicción de lo que no se ve. No se ve cómo tu hijo se vaya a convertir a Cristo. Bueno, no se ve cómo, pero ten la convicción de que vendrá a los pies del Señor. Tremendo, ¿verdad? No se ve cómo podamos salir de X situación.
No se ve cómo, mira, déjame decirte, en lo personal, mis recursos económicos siempre han sido muy pequeños. Y no se miraba ni cómo fuera yo a tener una casa propia. No se miraba ni cómo. Pero había que creer. Al final Dios me concedió una casa propia, pero un regalo hermoso. Pero no se miraba cómo. O sea, pues recursos, sí. Pues yo no tengo. ¿Verdad? Me encanta por allá en Romanos 4, me parece. Déjame, voy rápido. Me parece que es Romanos 4. A lo mejor por ahí, pero vamos a ver. Vamos a ver si le damos por ahí, porque no la tenía pensada la cita. Y a ver. Sí, Romanos 4, aquí donde habla de Abraham y de Sara, ¿no? Y donde dice, en el 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cosas que no son en el mundo real, cuando Dios las llama, pues ya las llama como si fuesen, aunque todavía no sean. Si a Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, pues todavía no era, pero en el mundo espiritual, en el momento en que Dios lo dijo que así sería, pues así sería. Y esto es lo que me encanta cuando dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Él creyó. No se miraba nada. No había posibilidades de nada. Todo estaba en contra, pero Él creyó. Entendamos la fe de una manera más perfecta que la fe que practicamos normalmente. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él tuvo la esperanza, aunque ya no había ninguna esperanza. Fíjate bien, ya no había humanamente ninguna esperanza. Otra vez, ya no había ninguna esperanza para que se cumpliera lo que Dios le estaba diciendo. Era viejo, su esposa también, y ya no menstruaba, ya no producía óvulos, ya no había el deseo sexual. O sea, no había ninguna esperanza. Pero cuando entramos en el terreno de la fe perfecta, entramos en la dimensión de locura y le creemos a Dios. Aunque no haya ninguna esperanza, le creemos al Señor. Ya no había ninguna esperanza para Abraham y Sara, ninguna. Pero él tuvo la esperanza
de que así sería. Él le creyó a Dios. Dice conforme a lo que se le había dicho, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz. O sea, para empezar, no nomás que ya no menstruaba Sara, sino que era estéril. Era estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó. ¿Le crees? Sin dudar. Yo vine a los pies de Cristo enfermo, muy enfermo, hace 37, 38 años. Tremendo. Tremendo, Y hombres de Dios me decían: Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Y humanamente, pues yo, hecho pedazos. Y mira, hoy te lo testifico. Hice algunas locuras de fe. Atención, porque hice algunas locuras de fe. Un día, estando en el hospital con una taquicardia muy horrible, me salí del hospital. Le dije a mi esposa: vámonos, vámonos. Claro que ahí las enfermeras, pero no, señor, no se puede ir bajo su responsabilidad. Ya, vámonos, 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 vámonos. Me salí, creyendo que Dios me sanaría. Me salí. Y venía yo por una avenida manejando. Me acuerdo que un día antes, en el culto, por ahí en la iglesia, alguien me había dado un versículo. Y venía yo repitiendo ese versículo, manejando y repitiendo ese versículo. Y unas palabras que una sierva del Señor me había dicho: tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Y yo repetía aquello. Iba cantando aquel corito de: porque vive, puedo vivir el mañana, porque vive Él. Ya no hay temor. Y así cantándolo, manejando, llorando. Porque vive, puedo vivir el mañana. Y hice esa locura. Hice otra más grande. Que el que era mi pastor en ese tiempo se puso a temblar. Le dije que no iba a ir con médico. Yo le puse una señal al Señor y el Señor me contestó la señal. Y en esa señal era que no fuera con médico, que Él me iba a sanar. Y fui con mi pastor y le dije lo que había sucedido, la señal que había puesto, cómo Dios me la había contestado. Le tembló la fe al pastor. Le dije: no voy a ir con médico. Pues hermano, pues es que yo digo que vaya con médico, me dijo. No voy a ir con médico, pues. Y en otra ocasión también ya no tenía voz, así ya nada de voz. Y fui con un foniatra. Oró por mí en un hospital muy reconocido. Dijo: hermano, yo soy hombre de fe, pero como ya te tengo que dar esas medicinas, me las dio y saliendo de ahí las tiré.
Le dije al Señor, si tú me sanas, mi voz será para predicar tu palabra. Y aquí estoy. Y por eso estoy aquí. Hablándote de un Dios maravilloso, el Dios de la Biblia. Ese al que hay que creerle. Yo no te digo que hagas las locuras que a mí me ha tocado hacer, por favor. Yo no te lo digo. Tú ten tu propia relación personal con Dios y haz todo aquello de lo que Dios te dé una convicción espiritual. La convicción de lo que no se ve. Amén. Dios. Wow. Es pues la fe. Ya dije que hablamos de la fe de Dios. La fe perfecta en Dios. La certeza de lo que esperas. Sé que hay cosas que tú esperas en el Señor. Clama por ellas. Ruega por ellas. Trabaja para ellas. Prepárate. Humíllate. Busca las estrategias de Dios para que estas cosas que anhelas, que esperas en el Señor, se cumplan en tu vida. Mientras tanto, alábalo y glorifícalo. Vive para Él. La convicción de lo que no se ve. No se miraba cómo yo pudiera ser sanado. Y aquí estoy, pasando por muchas cosas y glorificando al Señor, testificando de su gran fidelidad, testificando de que la fe en el Señor, la convicción en Él, te cambia la vida. Y entras a otro mundo, a otra dimensión, y la vida se ve diferente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y te daré una enseñanza más, y aquí termino. Ponga mucha atención, por favor. Tener fe en Dios, tener fe en su palabra, es justo. Te hace justo. Es justo creer la palabra de Dios. Porque si dudas de la palabra de Dios, si no crees la palabra de Dios, entonces te conviertes en un injusto. Porque estás dudando de la palabra de Dios. Estás diciendo que Dios es mentiroso. Eso te hace ser injusto. Porque es injusto decir que Dios miente en su palabra. Eso es injusto, porque Dios no miente. Por eso dice, el justo, por la fe, vivirá. No te atrevas a dudar de Dios. No te atrevas a dudar de su palabra. Si Él lo dice así, así es, así será. Eso es justo.
Cuando yo le creo, eso me hace también justo, como Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué te parece? La fe es maravillosa. Bien. Te lo dejo ahí. Amén. Te lo dejo ahí. Y bueno, pues estaré compartiendo pues de los héroes y los superhéroes de la fe. Bueno, con un solo versículo se desarrolló todo este video. Alabo al Señor y bueno, pues espero que estas reflexiones edifiquen tu vida. Amén.